de proteína de pescado. Esta es una línea de investigación que comencé hace exactamente 10 años. He tenido por lo menos dos proyectos importantes en el tema, con varias publicaciones. Y, y una de las cosas particulares que me fascina de este estudio es que parte de la base de que soy de formación enzimático. ¿Ya? Por ahí parte mi línea de investigación. Y me encontré en el camino con el interés de producir estos hidrolizados para aprovechar los subproductos de la industria de alimentos en general, entre ellas la industria pesquera. Y, y tal como decía Augusto, yo le presenté esta propuesta, que es lo que vamos a revisar durante estas 3 semanas, en donde el tema 10, que corresponde a lo que veremos el día de hoy y mañana, es acerca de los subproductos. Esto es una breve introducción acerca de los subproductos, los tipos, qué es lo que se obtiene de la industria pesquera, qué es lo que se descarta, qué es lo que se puede aprovechar, algunas características de estos subproductos, y pasamos luego a lo que es las características bioquímicas de las proteínas, que es ya el sustrato, ¿no es cierto?, que va a ser sometido a esta reacción. ¿Ya? Alternativas de utilización, ¿no es cierto?, de estos subproductos, también algo bastante breve, para luego pasar al capítulo de lo que es la hidrólisis enzimática de proteínas. ¿Ya? Este es un capítulo ya más extenso, creo que lo comenzaría hoy y lo terminaría el día de mañana. Tenemos que ver la descripción química de esto, lo que es la hidrólisis química, que siempre hay que hacer el paralelo de lo que se hace o se hacía tradicionalmente, que es la hidrólisis química, y esta nueva alternativa tecnológica que es la hidrólisis ahora con enzimas. Por supuesto, algo que es muy típico cuando uno está tratando estos temas es la comparación, ¿cierto? ¿Qué nos ofrece la hidrólisis química versus qué nos ofrece la hidrólisis enzimática? Ventajas y desventajas, por supuesto. El tema 11, que lo veríamos la próxima semana, tiene que ver ya con la caracterización de la reacción. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando llevo a cabo una reacción de hidrólisis enzimática de proteínas de pescado? Para ello, el primer capítulo de este tema es la caracterización de la reacción de hidrólisis, donde revisaremos todos los pormenores. Primero, la materia prima, su caracterización. Luego, las proteasas, las enzimas que vamos a utilizar para hidrolizar estas proteínas. ¿Qué características tienen? Especificidad, actividad, qué nos ofrece la industria de enzimas, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos comprar? ¿En qué nos tenemos que fijar al momento de escoger una proteasa? Luego, el producto. Y muy importante, ¿cómo cuantificamos el producto? Porque eso es lo que nos va a permitir definitivamente caracterizar y seguir la reacción. Generalmente uno sigue, hay dos alternativas para seguir una reacción, en términos muy generales. Es seguir el reactante, o sea, en este caso el sustrato de la enzima, el cual va disminuyendo en el tiempo, o seguir la formación del producto. Siempre contamos con esas alternativas y aquí vamos a revisar la parte analítica que tiene que ver con cómo determinar la concentración de las especies de interés. Continuando con este punto, la extensión de la reacción, es decir, el avance, cuánto ha avanzado la reacción, y el famoso grado de hidrólisis, digamos el parámetro por excelencia que se utiliza para caracterizar el avance de la hidrólisis de proteínas. Y finalmente en este capítulo acerca de los aminoácidos y los péptidos que se forman, cómo podemos caracterizar. El siguiente capítulo, el proceso en cuanto a cómo se hace en la práctica, cómo se prepara el sustrato, cómo elegimos la proteasa, cuáles son las condiciones de operación y cuáles son de todos los parámetros de operación más importantes. Cómo terminamos la reacción, algo que es muy importante cuando se trabaja en hidrólisis enzimática de proteínas, y las etapas posteriores, o tal vez les suena más la palabra en inglés, el downstream, que es lo que ocurre después, ¿ya?, del reactor de hidrólisis propiamente tal. ¿Qué alternativas hay para
el procesamiento posterior. Por ejemplo, lo que es el secado para obtener un hidrolizado en polvo. Y en la última semana, el tema 12, tercera semana, vamos a revisar lo que es escalamiento de reactores enzimáticos, propiedades, sobre todo las propiedades de los hidrolizados, y el modelamiento matemático, que es esencialmente el modelamiento lo que nos permitiría esto del escalamiento. Primer capítulo, entonces, propiedades. Y aquí están las propiedades fisicoquímicas, funcionales y bioactivas, que las vamos a definir en su momento y vamos a revisar cuáles son. ¿Ya? Son una enormidad, ¿ya? Y yo creo que en el avance de la investigación van apareciendo cada vez más propiedades funcionales que son muy interesantes, sobre todo las bioactivas, ya los que tienen efecto en la salud. Eso, por cierto, hace muy, muy interesante lo que es la producción de los hidrolizados. Y para terminar, el último capítulo, el modelamiento matemático de la reacción de hidrólisis, ya diferentes tipos de modelos con los que yo he trabajado. Ya, vamos a revisar un poquito los métodos matemáticos justamente para realizar lo que son las simulaciones del reactor, en este caso el reactor por lotes. ¿Ya? Vamos a revisar ese caso en particular, que es el que se utiliza en la industria. Bien, comenzamos entonces con el primer capítulo, que es bastante breve, una introducción con respecto a los tipos de subproductos, su utilización. ¿Ya? Y después un poco más extenso con lo que es las proteínas, y después pasamos al siguiente capítulo. En primer punto me he tomado la molestia, por decirlo de alguna manera, de revisar en el diccionario de la lengua española algunos términos que van a ser recurrentes, que son la palabra residuo, desecho, subproductos, que a veces las usamos de manera indiscriminada y se generan confusiones. Y he hecho este esquema de esta manera porque en la parte superior aparece el concepto de residuo, que es lo que queda de un proceso. ¿Ya? Ahí estamos utilizando bien la palabra residuo. Y puse dos flechitas hacia abajo porque dependiendo de si este residuo lo valorizamos o no, tenemos lo siguiente. Un residuo no valorizado lo vamos a convertir en un desecho. Algo que vamos, y de ahí viene la palabra, desechar. Y si lo valorizamos, lo vamos a convertir en un subproducto. Por supuesto, el subproducto tiene esta palabra porque hay un producto que se aprovechó y luego quedó un residuo. Y reitero, si es valorizado, lo vamos a llamar subproducto. Ahora, aquí en la definición aparece algo muy interesante. Al final dice que el subproducto suele ser de menor valor que el producto principal. Y eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que naturalmente se va a dar en esta situación. Porque si el subproducto tuviese más valor, me dedico a generar ese y llamaría a ese producto y al otro subproducto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por cierto, me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas. No esperemos al final porque es mucha la cantidad de información que vamos a revisar, así que no esperen que yo termine un capítulo o una sesión. Me pueden interrumpir, ¿ya? Me gusta así que sea más interactivo esto, así no me siento como que estoy haciendo un monólogo. Entonces decía, ¿por qué me llama mucho la atención este punto? Porque existen casos en donde esta situación se ha invertido actualmente. Y se ha invertido, conozco un ejemplo, en caso de países como Holanda, ya, países europeos nórdicos, en la industria del queso. ¿Ya? Cuando se produce el queso, que sería el producto, se genera un subproducto que es el suero de leche. Ahora, ese suero de leche contiene una concentración y una cantidad de proteínas muy importante. Y además proteínas de muy buena calidad nutricional y que se pueden hidrolizar y convertir en algo funcional. Ahora, hay lugares, países y empresas que le están sacando más provecho al suero que al queso en términos económicos. Así que en ese caso
como que se está invirtiendo el rol, ¿no es cierto?, en la definición de lo que es el producto y el subproducto, ¿ya? Esta suerte de situaciones está ocurriendo hoy en día porque estamos ya comenzando a darle mucha importancia al aprovechamiento, ¿cierto?, de los residuos de los procesos industriales, ¿ya? Sobre todo lo que es la industria de alimentos, se genera muchísimo. En, en promedio y en general podemos decir, sin ningún problema, que cuando procesamos un alimento, aprovechamos como producto el 50% de la masa. Por tanto, inmediatamente tenemos aquí como resultado que tenemos un 50% de residuos cada vez que procesamos un alimento. Depende de ahora de nosotros si eso lo convertimos en un desecho o en un subproducto y le agregamos valor. Eso es muy conveniente para la industria de alimentos en general, ¿ya? Sacarle mayor provecho hasta llegar al caso de la industria del queso, en donde están sacando más provecho económico a la proteína del suero que al propio queso. Muy bien. Reitero el anuncio que he hecho de que me pueden interrumpir en caso de que tengan consultas, dudas, ¿ya? En este gráfico, ¿ya?, aparece cómo se reparte, ¿no es cierto?, la producción de la industria pesquera, ¿ya? Esto está sacado de este reporte de la producción de residuos de pescado en el Reino Unido, ¿no es cierto? Pueden revisar aquí en este vínculo web, ¿no es cierto?, esta información, y tal vez un poco más actualizada, porque esto es de hace unos años atrás, aunque el porcentaje de esto no debería cambiar mucho con los años, a menos que se cambie qué tipo de recurso pesquero se explota, ¿ya? Y esto es lo que ocurre con la industria pesquera de las embarcaciones, ¿ya? La pesca industrial. Ya tenemos una embarcación que está en el mar, ¿no es cierto? Y tenemos un reparto de un 43% del recurso capturado que va a consumo humano. Hay descartes en el mar porque estos barcos ya están implementados para generar un primer procesamiento, ¿ya? Como mínimo, por ejemplo, un enfriamiento o congelamiento, ¿ya? Hay un 17% de descartes que se realizan en el mismo mar. Lo mismo ocurre con el eviscerado, ¿ya? Retirar las vísceras en un pescado es una etapa muy importante, porque las vísceras contienen, como ustedes saben, hay una cantidad de microbiota ahí muy importante que puede perfectamente contaminar el resto de la materia prima. Así que en eso hay que ser muy cuidadoso. El restante 35% corresponde a residuos que se procesan luego en tierra, cuando el barco, ¿no es cierto?, regresa a la costa. Esto es más o menos el reparto, y como yo les decía anteriormente, podemos hablar en términos muy generales que prácticamente la mitad de las materias primas, que son alimentos, las aprovechamos para consumo directo y tenemos cerca de un 50% de material que es residual y que depende de nosotros convertirlo en subproducto. En cuanto a las alternativas de disposición, esto es cuando ya definitivamente convertimos esto en un desecho. Si hacemos disposición en el mar, eso es un desecho. Ya no se está aprovechando, no hay ningún provecho económico. Algo de provecho se puede obtener si es que hay una disposición en tierra, pero una disposición planificada, como aparece aquí en esta imagen, ¿ya?, para convertir esto en una especie de compostaje en tierra. Eso obviamente se va a degradar producto de la microbiota existente en la tierra o la que traen la misma materia prima, y eso va a proporcionar, ¿no es cierto?, mucho nutriente a la tierra, especialmente nitrógeno, y va a servir eso como fertilizante una vez que esté degradado. La tercera alternativa es la incineración. Yo creo que
estas tres alternativas, que son muy malas alternativas en términos de aprovechamiento económico, la incineración definitivamente es la peor. Ya no solo hay una falta de aprovechamiento, sino que además hay una generación de CO2 que hoy día es un tema bastante crítico. ¿Qué cosas se pueden aprovechar, ¿no es cierto?, de estos descartes o residuos? ¿Cuáles son los potenciales subproductos, ¿no es cierto?, una vez que le damos valor? Por el lado de las vísceras, ¿no es cierto?, esto que hay que separar, ojalá inmediatamente, del resto del pescado. Tenemos el hígado, que se puede utilizar directamente como hígado, es muy apetecido en muchos países. Y lo otro es que el hígado contiene una cantidad de aceite y calidad muy importante. Mucho aceite con omega 3, ¿no es cierto? Aceites que son esenciales para el consumo humano. El caso de las huevas también es un producto muy apetecido en muchas partes. También se produce enlatado, incluso se hacen pastas con este producto. El caso de los intestinos tiene un uso tal vez más interesante, donde se pueden obtener enzimas. Las enzimas de los intestinos, de las vísceras en general, son enzimas digestivas. Y entre ellas hay proteasas que se pueden utilizar para la misma hidrólisis enzimática de las proteínas. ¿Qué tienen de interesante estas enzimas? Que al ser de peces, ¿no es cierto?, que están en aguas que son frías, incluso si nos movemos hacia los polos, ¿no es cierto?, encontramos especies que viven en un ambiente mucho más frío. Y por lo tanto esas enzimas tienen temperaturas óptimas de actividad enzimática bastante bajas. ¿Ya? Lo cual resulta bien interesante, porque la industria de las enzimas en la historia explotó bastante cuando se empezaron a incorporar enzimas en los detergentes para lavar la ropa. En ese momento los detergentes se volvieron muy eficientes en esa tarea. Y una de las cosas que hay que condicionar durante el lavado es la temperatura. Para que esas enzimas funcionen bien, son temperaturas arriba de 40 grados Celsius. Ahora, estas hidrolasas, enzimas en general que producen hidrólisis, que son cicrófilas, un término que se refiere a que tienen temperaturas óptimas bastante bajas, se podrían usar en frío con bastante eficiencia. ¿Ya? Así que esa es la parte interesante, además del uso en cosméticos. ¿Ya? Porque las hidrolasas están incorporadas en algunas cremas de este tipo depilatorias, ¿ya? Y de esa naturaleza. En cuanto a la piel tiene un uso muy tradicional, que es utilizarla directamente como cuero. También es una fuente de colágeno. La gelatina, justamente hablando de colágeno, también puede ser utilizada como ingrediente alimenticio o cosmético. ¿Ya? El colágeno muchas veces es un excipiente en la industria cosmética, algo que da viscosidad, ¿cierto? Y también se promociona mucho como para el cuidado de la piel. Otro residuo, que lo podemos convertir en subproducto de la industria pesquera, son los esquelones, ¿ya? Que es lo que resulta una vez que se sacan los filetes del pescado. Ya tenemos todo este espinazo central del pescado, ¿ya? Con restos de músculo adherido a las espinas. Este esquelón puede desmenuzarse los residuos de músculo que están pegados a la espina, ¿ya? Y se utiliza mucho esto en ensalado hidrolizado directamente como ceviche, un plato muy apetecido, ¿no es cierto? Y también tenemos el hueso. El hueso puede ir directamente a formar parte de lo que es la harina de pescado, ¿ya? O todo el esquelón. ¿Ya? El hueso contiene colágeno, el hueso es una estructura, ya que tiene mucha proteína, no es solo algo mineral, ¿ya? Tiene estas dos componentes, ya la componente mineral con la hidroxiapatita, que sería el componente mineral, donde está el calcio, fosfato, y además la componente proteica en la estructura. ¿Ya? Es necesario la
la parte proteica para darle esta firmeza y rigidez al hueso. Ahora, este colágeno se puede hidrolizar también y extraer del hueso, y así el hueso queda solamente con su parte mineral, la hidroxiapatita. Y por último ahí aparece la palabra nanohueso. ¿Ya? Yo no sé si a ustedes qué les suena esa palabra. Me gustaría escuchar la voz de algún participante del diplomado. ¿A qué les suena esa palabra nanohueso? ¿Qué se imaginan? Nanohueso. Podría ser, profesor, las partículas de los huesos en forma muy pequeña, digamos, ¿Correcto? a, ¿Correcto? a esa cantidad, reducir a esa cantidad los huesos, ¿no? Sí, De esta unidad. exactamente. Es exactamente lo que... ¿Cuál es su nombre, perdón? No, no alcancé a ver. Víctor Alejandro. Muy bien, Víctor Alejandro. Justamente lo que dice Víctor Alejandro. El tamaño. ¿Ya? Ahora, otra cosa que podría preguntarle, y aquí ya no, como es un tema relativamente nuevo, no tienen por qué saberlo, pero hay un interesante proyecto, en términos generales digo, en la industria, por producir nanohueso, ya que es hueso de tamaño nanométrico, o sea, a esa escala. De hecho, les comento que en mi grupo de investigación nos adjudicamos un proyecto y estamos estudiando justamente la producción de nanohueso, por eso lo he puesto aquí ya como una de estas alternativas. Es muy interesante esto porque el hueso lo podemos primero someter a hidrólisis enzimática de las proteínas, dejamos solamente hidroxiapatita, y esa hidroxiapatita la convertimos en nanohueso mediante una molienda, que específicamente se llamaría nanomolienda. ¿Ya? Hay molinos especiales para convertir partículas a nivel nanométrico. Ahora, ¿qué tiene de conveniente hacer eso? Se ha detectado, mediante diversas investigaciones, que las partículas de hidroxiapatita de tamaño nanométrico tienen una gran asimilación cuando uno las ingiere. Por lo tanto, el nanohueso pasa a ser una interesante fuente de calcio. Y claro, como es un calcio que ya está formando hidroxiapatita, ¿ya? No es un carbonato de calcio o un cloruro de calcio, ¿ya? No es, tiene una mejor asimilación, ¿ya? Incluso si a esos nanohuesos se les incorpora hidrolizado de proteína, o sea, péptidos, hay estudios que indican que hay incluso una mejor asimilación todavía. Así es que les comento que en nuestro proyecto estamos justamente estudiando producir hidrólisis, hidrolizado, producir nanohueso y también mezcla de nanohueso con hidrolizado de proteína. Y así estamos aprovechando estos esquilones, ¿ya? Que de otra manera sería un desecho, lo estamos convirtiendo en un subproducto con interesante valor agregado. De hecho, el nanohueso eh, no es un material sólido, sino que es una especie de suspensión líquida que desde ya ese puede venderse como un ingrediente muy apetecido por la industria de alimentos, ya como una fuente de calcio. Así que bastante prometedor esa utilización. Por último, en este esquema, lo que son las cabezas que se pueden aprovechar, la lengua, las mejillas son productos bastante apetecidos así en forma fresca, ¿ya? Y para conservar, ¿cierto? Está la posibilidad de salar. Lo mismo que en el caso de los esquelones, los desmenuzados, ¿ya? También hay salados y también puede ir a hidrolizado, ¿ya? Así que esto es este esquema es bastante general, bastante por encima, porque si comenzamos a hacer una revisión a nivel molecular, nos encontramos con una enormidad de posibilidades y potenciales de explotación, ¿no es cierto?, tecnológica. El mismo hígado, el hígado es un órgano que contiene una cantidad enorme de biomoléculas de interés hasta para la industria química. Los mismos aceites pueden ser
no solo con fines nutricionales, sino que también para lo que es la química fina, ya para la producción de ya sea otros aceites u otras sustancias. Así es que la complejidad molecular en cada una, ¿no es cierto?, de estos descartes o residuos o potenciales subproductos es enorme. Ahí ya faltarían diapositivas y tiempo para detallar la cantidad de biomoléculas que podríamos explotar. Y que poco a poco la investigación va dando luces de qué es lo que se podría explotar. Así es que eso es materia que está en constante investigación. En cuanto a las alternativas de utilización, en contraste con la diapositiva anterior, que era ya sea disponer en el mar, en la tierra o incinerar, las alternativas de utilización ya estamos hablando acá de subproductos. Hay usos nutricionales, no nutricionales y tradicionales. El primero que aparece aquí en la lista de los usos nutricionales es la harina de pescado, que al parecer es, ¿no es cierto?, el mayor aprovechamiento que se hace de los subproductos de la industria pesquera. Aunque ahora me queda la duda si en esta clasificación debería trasladar la harina de pescado a los usos tradicionales, porque ya es bastante el tiempo que lleva en producción esto. Otros usos, por supuesto el aceite. El aceite tiene un valor nutricional tremendo. Ya vienen ahí todos los aceites que son esenciales, que, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero la palabra esencial significa que tengo que incorporarlo en la dieta para yo obtener esa molécula, ese nutriente que mi organismo utiliza, pero no produce. Por lo tanto, tengo que incorporarlo en la dieta. Eso es esencial. Y ahí entre ellos están los omega, por cierto, los omega 3, los omega 6. Otro de los usos que se le da es de alimento para mascotas o animales. ¿Ya? Aquí la diversidad en el formato es bastante elevada porque puede ser un uso directo, ya se toma el descarte y se le da, ¿no es cierto?, a los animales, o se convierte en pellets o en otro tipo de producto comercial para mascotas. Hace unos años atrás, acá tuvimos un proyecto en la universidad, que la universidad aquí en Valparaíso estamos en la costa, frente al mar, y contamos con muchos pescadores artesanales muy cercanos, con quienes tuvimos un proyecto en donde todos los descartes, ¿no es cierto?, que se generaban cuando los pescadores vendían sus productos fileteados, ¿ya? Todos esos descartes se implementó una planta en donde se hacía algo muy simple, que era moler el descarte, sean esquelones, cabezas, colas, piel, lo que sea, todo eso se molía y se generaban bloques congelados, ¿ya?, para su preservación. Y había una empresa productora de alimento para mascotas que se interesó, y ahora estos pescadores, además de sacar beneficios económicos de la pesca, están aprovechando estos subproductos que ahora se los venden a la empresa que produce alimento para mascotas. Otro uso como fertilizante, ¿ya? Aquí también el formato puede ser muy amplio, se puede hacer un compostaje en tierra para usarlo como fertilizante, o estabilizar, ¿no es cierto?, el subproducto, ya sea en un polvo, ¿ya?, de tipo sólido, para que sea estable, y eso después incorporarlo en los cultivos. Lo mismo el compostaje y ensilaje, ¿ya? Están los concentrados, ¿ya?, que tal como dice la palabra, estos descartes se someten a prensado, se le extrae el agua, el aceite, ¿ya?, y con eso se genera un concentrado que incluso se muele y se seca. Y también está el hidrolizado proteico, ¿cierto?, que es el de interés de todas estas presentaciones, ¿ya?, que les iremos dando énfasis
de aquí en adelante. Hay otros usos de los descartes que son de tipo no nutricional. En el caso de los cascarones de los crustáceos que tienen quitina, y esto se puede transformar en quitosano mediante una acetilación. ¿Ya? Están los pigmentos carotenoides que se pueden extraer también. Enzimas, ¿no es cierto? Les mencionaba yo anteriormente las enzimas cicrófilas, ¿ya? Que son eficientes a bajas temperaturas, ¿ya? Que se puede sacar bastante provecho en la industria. El cuero, que es una utilización directa, las conchas, que también son fuente de calcio, ¿ya? Y también hay productos interesantes que pueden ser utilizados como farmacéuticos, cosméticos o química fina. Tal es el caso de el escualeno, que es una molécula que en el metabolismo humano es precursor de la síntesis de todas las moléculas que derivan de las cortisonas, las prednisonas, todas las hormonas sexuales y también el colesterol. Ahí hasta la química fina tiene interés en esta molécula porque a partir de ella se pueden sintetizar otros productos de interés. Y también tiene usos medicinales el escualeno. En cuanto a los tradicionales, está la obtención del colágeno, el pegamento, ¿ya? La gelatina y la guanina, que se utiliza en joyería y también en cosméticos, en lo que es la barniz de uñas, ya porque la guanina da una apariencia de perlado. Entonces eso se utiliza en lo que es joyería y también para el barniz de uñas. Bueno, aquí hay muchas alternativas y como yo les comentaba anteriormente, si nos introducimos en la parte molecular, se nos aparece un universo tremendo de posibilidades para poder aprovechar, ¿no es cierto?, todos estos descartes de la industria pesquera. Eso a modo de introducción para ponernos en contexto. Y ahora voy a hablar de las características bioquímicas de las proteínas, que es el sustrato de interés. ¿Ya? Tengamos en cuenta dentro de este contexto que dentro de estos subproductos hay proteínas, pero también hay otras moléculas de interés, ¿ya? Como es el aceite, ¿ya? Ácidos grasos, triglicéridos, y tal vez otras como la quitina, ¿ya? Y otro tipo como es la hidroxiapatita de los huesos, etc. ¿Ya? Nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer una hidrólisis de proteína. Ahora, uno se podría preguntar, ¿y por qué no hacer una hidrólisis o un tratamiento de las otras biomoléculas? Bueno, resulta que las proteínas tienen una importancia estructural tan importante que cuando uno hidroliza las proteínas, como mínimo genera un efecto de liberación del resto de las biomoléculas. Ocurre eso con el aceite. Cuando uno hidroliza proteínas de residuos de pescado, en el reactor, cuando uno para la agitación, se genera en la parte superior una fase de aceite, que fue justamente liberado debido a la ruptura de las proteínas que forman el tejido, el tejido que es parte de ese subproducto. ¿Ya? Así es que la hidrólisis de proteína tiene consecuencias importantes en el procesamiento del resto de las biomoléculas que hay en el tejido de este subproducto. Bien, ¿qué es una proteína? Ya, y fíjense en la primera palabra que aparece en esta definición. Es un heterobiopolímero. Me gustaría dar la palabra para que ustedes me digan qué se puede entender de esta palabra, heterobiopolímero. Así voy entendiendo un poco lo que saben a partir de la formación de cada uno de ustedes. Doy la palabra. Doctor, buenos días. Pienso que está referido a los diferentes tipos de proteína, ¿no? Hay que precisar un poco más, porque no puedo definir proteína con la palabra proteína. Así que se refiere
a otra cosa. Claro, claro. Ya, podríamos decir en proteínas, primero que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero cuando nos referimos a heteropolímero, está formado por aminoácidos diferentes, ¿no? Es una secuencia de aminoácidos diferentes, ¿no? Que es muy diferente, lo podemos diferenciar con el caso de los polímeros de glucosado, ¿no? De los carbohidratos, ¿no? En el caso, por ejemplo, la celulosa solamente son una secuencia de glucosa, ¿no? El almidón, una secuencia de glucosa. Entonces, en las proteínas es diferente. Tenemos aminoácidos, también aminoácidos, pero que son diferentes estructuralmente. Exactamente, muchas gracias. Eterio me parece que habló. Sí, Eterio Alba, sí. Y antes... Ana. Ana, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Eterio, por sus comentarios. Justamente, a ver, si vamos desmenuzando la palabra, ¿ya? Polímero es, ¿no es cierto?, una estructura formada por varios monómeros, unidades, ¿no es cierto?, que podemos reconocer. ¿Ya? La palabra hetero se refiere a que esas unidades son diferentes. En este caso son aminoácidos. ¿Ya? Los aminoácidos se concatenan, ¿no es cierto?, forman una cadena que formaría las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, la palabra hetero y la palabra bio, ¿cierto?, claramente nos indica el origen biológico de este polímero, ¿ya? Entonces, la palabra polímero se refiere a que está formada por aminoácidos. Esa es la unidad monomérica, ¿ya? Bio es por el origen biológico y hetero porque los aminoácidos, si bien tienen una estructura, ¿ya?, general, que es la misma, difieren, ¿no es cierto?, en lo que se denomina la cadena lateral o el residuo, como le llaman algunos, que lo voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Si bien son todos aminoácidos, cada aminoácido es distinto. ¿Ya? Ahora, eso ya. Lo segundo es que es lineal. ¿Ya? ¿Cuál es la otra opción de una molécula cuando no es lineal? ¿Alguien sabe? ¿Me podría contestar? Que sea cíclica. Ya, muy bien. Y hay otra opción más. Falta una. Lineal, cíclica. Que esto lo ve uno en química orgánica generalmente. Una molécula ramificada. Ramificación, exactamente. Ramificada. ¿Ya? La otra opción es que una molécula sea ramificada. En el caso de las proteínas son todas lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que un aminoácido se une de extremo en extremo y por lo tanto forma una estructura que es lineal, ¿ya? No se ramifica, ¿ya? Y ahora la siguiente parte. Estos aminoácidos, ya dijimos, se unen, se concatenan. ¿Cómo? Y este detalle es muy importante, porque están unidos mediante lo que se denomina el enlace peptídico, ¿ya?, entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfamino del otro. Eso genera que sea lineal, ¿ya? Ese es el detalle cuya consecuencia es que este polímero sea lineal, ¿ya? Voy a mostrar imágenes, por supuesto, para que aclarar esto a los que no han tenido la oportunidad de revisar esto en otros cursos, ¿ya? Las palabras péptido, ¿no es cierto?, es un símil de lo que es proteína, ¿ya? Ahora, está la palabra oligopéptido, que se refiere a unos cuantos aminoácidos, y polipéptido cuando son muchos, ¿ya? Ahora, ¿qué número le podemos poner a esto? Es bastante arbitrario, pero se suele dar que un número hasta unos 20 aminoácidos se puede decir que es un oligopéptido, y ya definitivamente de 40 para arriba es un polipéptido, ¿ya? Y una proteína la podemos definir como un polipéptido también. Claro, hay proteínas que tienen miles de aminoácidos en su secuencia lineal, ¿ya? Son enormes. Muy bien. En este punto, enlace peptídico, ¿qué es lo que genera que comencemos a hablar de péptidos, oligopéptidos, polipéptidos o definitivamente proteínas? Esto es lo que ocurre. Fíjense acá arriba, tenemos los aminoácidos, ¿no es cierto?, con su estructura, como la pueden ver ustedes,
Es la misma estructura, nada más que aquí el carboxilo aparece protonado, acá el carboxilo desprotonado, pero tienen un carbono que se denomina alfa, que es siguiente del carboxilo, que es el principal, todo esto de la nomenclatura de química orgánica, y difieren en este grupo R, por eso está puesto como 1 y 2, porque pueden diferir, o puede ser el mismo también, pero ahí es donde está la naturaleza química diferente que hace que las proteínas sean heteropolímeros. ¿Qué es lo que se une, como decía la definición? El grupo alfa carboxilo de un aminoácido con el grupo alfa amino del otro aminoácido, se unen en esta dirección que estoy apuntando hacia abajo y se forma aquí el enlace. Aquí estoy apuntando, fíjense bien, estoy apuntando el enlace peptídico. Es un enlace simple, como se ve ahí, entre carbono y nitrógeno. La estructura que está sombreada corresponde a un grupo funcional, que también es materia de estudio en la química orgánica. ¿Alguien podría decirme qué grupo funcional es este? Las amidas. Una amida, correcto. Perdón, no vi quién habló. ¿Víctor? Sí, Víctor Alejandro. Muchas gracias, Víctor. Esto corresponde a una amida. Ya, es importante que recuerden eso porque cuando hablamos de hidrólisis de las proteínas, lo que hacemos es justamente la reacción hacia arriba, la inversa, ya que es romper este enlace que está aquí, el enlace carbono-nitrógeno, que es un enlace amida o peptídico, y lo que hacemos es liberar de ese enlace al carboxilo y la amina que estaban formando la amida. Y se llama hidrólisis porque el agua se rompe. Hidrólisis, ¿ya? Así es que aquí está lo esencial, lo que da pie a la formación de las proteínas. Por supuesto, las proteínas las sintetizan nuestras células. Ya es un proceso biológico, bioquímico. Y lo que hacen las células cuando sintetizan una proteína, unen muchos aminoácidos. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, este puede haber sido el punto de partida. ¿Ya? Unimos dos, pero fíjense que está este extremo amino y este extremo carboxilo disponible para que este extremo carboxilo se una a otra amina de otro aminoácido, por lo tanto extiendo el polímero, y está este otro extremo amino al cual se puede unir un carboxilo de otro aminoácido y extender el polímero. Y así se va sintetizando las proteínas en las células. Los aminoácidos con los cuales las células sintetizan, ¿no es cierto?, las proteínas, son los que aparecen acá, que se llaman aminoácidos estándares. Ya viene de la palabra estándar, que es una palabra castellanizada, ¿no es cierto?, del inglés standard. Acá, ustedes pueden ver, son 20 los aminoácidos estándares. ¿Qué significa que sean estándar? Significa que estos son los monómeros que utilizan nuestras células para sintetizar las proteínas. O sea, tienen este pool de 20 aminoácidos como monómeros para producir todas nuestras proteínas, las de todas nuestras células. Bueno, les llamará a ustedes la atención de que ¿por qué decimos estándares? Si los clasificamos en este grupo es porque debe haber un grupo de los que no son estándares. ¿Cierto? ¿Creen ustedes que sea así? ¿Sí? ¿Algún comentario? Disculpe, ¿cómo era la pregunta? Si es que si estamos haciendo esta clasificación de aminoácidos estándares es porque existirán algunos que no son estándares. Bueno, se refiere a los que hay unas proteínas necesarias que lo produce el cuerpo humano y hay otras proteínas que necesitamos obtener, lo podríamos obtener de otras fuentes, ¿no? Ah, ya. Víctor estaba hablando, ¿cierto? Sí, perdón, disculpe. Sí, Víctor, tú acabas de dar la definición de lo que son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Y esa clasificación es distinta a la que está acá. Así es que me permito hacer la aclaración porque suele ser producto de confusión. ¿Ya?
Cuando hablamos de esencial y no esencial, el criterio es nutricional. ¿Ya? El criterio de acá, de que algún aminoácido sea estándar o no estándar, es si es la materia prima de la construcción de proteínas. ¿Ya? Estos 20 que están acá son estándares porque son la materia prima, el monómero con el cual nuestras células sintetizan las proteínas. ¿Ya? Por eso se llaman estándares. Hay otros que no son estándares porque no se usan en la construcción de proteínas, pero sí hay otros aminoácidos, ¿ya? Los no estándar, ¿ya? Que están fuera de este grupo y que participan en otros procesos metabólicos o fisiológicos, ¿ya? Como por ejemplo un derivado del glutamato, ¿ya? El carboxiglutamato, que tiene otro grupo carboxílico, o por ejemplo de la lisina hay uno que es un derivado, que es la hidroxilisina, o de la prolina, la hidroxiprolina, ¿ya? Esos que he mencionado son no estándares, ¿ya? Porque no son materia prima de la síntesis de proteína. Ahora, ustedes se preguntarán, oh, pero hay proteínas en donde hay hidroxiprolina, hidroxilisina. Sí, pero esa modificación química se hace después de que se construye la proteína, ¿ya? Así es que los no estándares son otros aminoácidos que participan en el metabolismo, pero que no son usados por las células para construir proteínas, ¿ya? Así que aquí están los 20 que son los ladrillos para construir proteínas. Otros como la citrulina, por ejemplo, ¿ya? O los que nombré, como la hidroxilisina y prolina, o la citrulina participa en el metabolismo de la urea, por ejemplo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. Sí, doctor, disculpe. O sea, me entró una Escucho duda. muy bajito. Mi audio está un poco mal. ¿Me escucha bien? Tengo que pegarme el micro. ¿Me escucha Escucho bien ahora? claro, pero bajito, pero se entiende. Ya, le quiero preguntar, en algunos casos hay, cuando hablamos, por ejemplo, en la unión de genética mayormente, ¿no? Hay aminoácidos que reemplazan, ¿no? Esos aminoácidos podrían ser no estándares o siempre son estándares. El uracilo, por ejemplo. Pero es que uracilo es una base nitrogenada, ya, que forma parte de los ácidos nucleicos, ¿ya? Se denominan nucleósidos o nucleótidos, dependiendo si están unidos a azúcar o no. O sea, grupo fosfato o no. Pero esos no son aminoácidos, ¿no? No sé si entiendo bien tu pregunta. Ya, sí. Por eso le digo, quizá me estoy confundiendo. Mira, lo que ocurre es que sí hay una relación en lo que tú estás diciendo, porque cuando las células, en particular el ribosoma, que es lo que sintetiza las proteínas, hacen lectura del código genético para, ¿no es cierto?, poner aminoácidos en la secuencia. A ver, ahora corresponde, no sé, triptófano, después alanina, después glicina, después le incorporo un glutamato y así voy construyendo el polímero lineal. Pero gracias. Esa secuencia es lo que está codificado en los genes. Por lo tanto, si tú modificas los genes, puedes modificar la secuencia de una proteína, ¿ya? Y de hecho eso se hace, eso se llama mutación dirigida. Cuando queremos cambiar uno o varios aminoácidos en una proteína, puedo ir a los genes y modificarlo eso y manipularlo, ¿ya? Para que me sintetice una proteína con aminoácidos cambiados, pero siguen siendo estándares. ¿Ya? Por ejemplo, en la secuencia yo quiero que en vez de fenilalanina le ponga cisteína. Entonces tengo que modificar el código genético y la célula va a incorporar cisteína en vez de fenilalanina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Queda claro? No sé. Sí, muy claro, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, entonces, estándares y aquí viene el criterio nutricional. Aquí esta clasificación es otro criterio, ¿ya? Esenciales y no esenciales. Ahora, esencial y no esencial se aplica a cualquier nutriente, no solo a los aminoácidos, ¿ya? Esenciales, ¿cuáles son? Los que yo necesito incorporar en la dieta porque mis células no los producen. Los no esenciales, mis células sí los producen, por lo tanto no requiero fuente externa mediante la nutrición.
¿ya? Mi célula produce alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glicina, ¿ya? Esto lo produce mi célula. Los de acá no los producen. ¿Cómo los consigo? Porque mi célula los necesita de todas maneras. Mediante la dieta, ¿ya? La única excepción aquí es la arginina. La arginina sí lo produce nuestra célula, pero ¿ya? Se pone en los esenciales. O sea, en estricto rigor es no esencial la arginina. Nuestras células producen arginina. Pero el hígado genera un proceso metabólico que se llama el ciclo de la urea, en donde consume mucha arginina. Y por lo tanto, como que no le deja al resto de los tejidos. Entonces, por eso la arginina hay que incorporarla en la dieta, ¿cierto? Porque no alcanza. Por eso se clasifica acá, pero no porque en estricto rigor sea esencial, ¿ya? Sino porque el hígado consume mucha arginina para el ciclo de la urea, ¿ya? Y hay otra dependencia, que es la fenilalanina, es esencial, ya nuestras células no la producen, pero la tirosina, ya nuestras células sí la producen, pero a partir de fenilalanina. ¿Ya? O sea, si no consumo fenilalanina, tampoco voy a producir tirosina, ¿ya? De hecho, la fenilcetonuria es una enfermedad genética que tiene falla en la producción de tirosina a partir de fenilalanina. ¿Ya? Por eso los fenilcetonúricos están advertidos de los productos con NutraSweet u otro endulzante que contiene fenilalanina, porque a los fenilcetonúricos se les acumula la fenilalanina, porque no la convierten en tirosina. Y esa acumulación genera problemas neurológicos. Así que por eso tiene que venir esa advertencia. Bueno, esas dos nomás son particularidades de esta clasificación. Pero reitero, diga, por favor. Ahí con respecto a lo que estoy mencionando de la importancia de los esenciales, en el caso de la metionina, desde mi punto de vista también es uno de los aminoácidos mucho más importantes, creo yo, que los demás, porque realmente cuando el ribosoma empieza a leer al ARN mensajero, el primer aminoácido que incorpora, o sea, el primero de toda la cadena peptídica siempre es una metionina. Sí, entonces, la formilmetionina, sí. Entonces, si no hay esto, no va a haber nada de proteínas realmente, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Es el principio de la cadena, justamente. Sí. Es tal como tú dices. Tiene una importancia superior al resto. Sí. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Carmen habló, ¿cierto? Sí, Carmen Isasi. Ok, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por el comentario. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un péptido. Ya, ustedes si contamos ya, tenemos aquí, están marcados con rojos para distinguir cuántos son, porque la parte en rojo es justamente el grupo en el que se diferencian un aminoácido de otro. ¿Ya? Aquí el que tiene el hidrógeno es el más sencillo, que es la glicina. ¿Ya? Aquí está la serina en este extremo, le sigue glicina. Aquí tenemos la tirosina, alanina, y aquí la isoleucina. ¿Ya? Entonces, todos estos están unidos mediante enlace peptídico. Fíjense, ¿cuántos aminoácidos hay en este péptido? Cinco. Otra pregunta, ¿cuántos enlaces peptídicos hay en este péptido? 4. Así que en todo péptido, oligopéptido o polipéptido o proteína, vamos a tener un número de enlaces peptídicos, ¿ya? N-1, siendo N el número de aminoácidos, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que es lineal, y por lo tanto siempre vamos a tener un extremo en donde este aminoácido de este extremo tiene el grupo carboxilo libre, y en el otro extremo, el opuesto, tenemos el grupo amino libre. Este es el extremo N-terminal o amino-terminal, y este es el extremo C-terminal o carboxiterminal. Por cuestión de convención internacional, se sugiere que cuando uno dibuje una estructura, detallada o no, de una secuencia peptídica, se escriba desde izquierda a derecha, donde a la izquierda está el extremo amino y a la derecha el extremo carboxilo. ¿Ya?
Ahora, en el caso de esta estructura, donde está la estructura molecular detallada, uno puede reconocerlo. Pero a veces, para simplificar el esquema, lo que uno hace es escribir las letras del nombre del aminoácido abreviado. Por ejemplo, serina escribiría ser, un guión, glicina gli, guión, tirosina tir, y así. Entonces, en ese caso, uno no dibuja los grupos amino y carboxilo, por lo tanto, no podría saberlo. Pero por convención internacional, uno lo escribe de izquierda a derecha, donde a la izquierda estaría el amino y a la derecha el carboxilo. ¿Ya? Eso es necesario saberlo cuando uno lo escribe con la abreviación del nombre del aminoácido. ¿Ok? Bueno, cuando ya tenemos muchos aminoácidos en una secuencia polipeptídica, definitivamente llamamos esto una proteína, y la proteína tiene algo más en su estructura que una simple secuencia, en donde la secuencia de aminoácidos es lo que vamos a denominar la estructura primaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la estructura primaria? Es la secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, aquí requiero ¿qué información? Uno, la composición. ¿Qué aminoácidos tiene? Perdón, me pasé. ¿Qué aminoácidos tiene la proteína? ¿Y en qué orden están? El orden en que están es la secuencia. Ya, por ejemplo, como está aquí, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina, etc. Porque el orden es fundamental. Ese orden va a generar que la proteína adquiera una disposición espacial particular. Si nosotros cambiamos a veces un aminoácido en esta secuencia, uno solo, la conformación espacial cambia. Y eso se puede apreciar incluso en algunas enfermedades genéticas, como es el caso de una anemia, en donde muta un aminoácido de la secuencia de la hemoglobina y la hemoglobina se convierte en una conformación que no es funcional. Y eso genera una anemia. Y cambia un aminoácido de los 400 que tiene la secuencia. Así que fíjense qué importante es la secuencia, porque a partir de ella, este polímero lineal se pliega, adquiere lo que se denomina una estructura secundaria, que es una disposición local, como aparece aquí en esta alfa hélice. La palabra disposición local se refiere a estructura secundaria, ¿ya? Porque las interacciones que forman esto entre los aminoácidos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, son entre aminoácidos cercanos. Por ejemplo, en la hélice, cada 4 aminoácidos da una vuelta e interactúa el aminoácido 1 con el 4 de la secuencia y forman esta hélice. Hay otra estructura secundaria que son las láminas beta plegadas, que es la otra opción. Ahora, cuando pasamos a la estructura terciaria, ahora es la disposición global. Cómo se dispone en el espacio toda la cadena polipeptídica, que es lo que vemos aquí. Podemos ver aquí en una sección de esta estructura terciaria, podemos observar la secundaria, porque es una disposición local, pero la terciaria es la disposición global. Incluso hay una estructura cuaternaria, que aquí ya no hay más conformación espacial, sino que se unen lo que denominamos una cadena polipeptídica con otra cadena polipeptídica, pero por asociación intermolecular mediante uniones atractivas, no enlace covalente. ¿Ya? Porque si fuera enlace covalente, pasarían, en vez de 2 cadenas polipeptídicas, a ser una sola. No podría reconocer 2. Pero aquí en la estructura cuaternaria se reconocen 2 o más, lo que denominamos subunidades, donde cada subunidad es una cadena polipeptídica, que tiene su extremo amino y su extremo carboxilo. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Una pregunta, profesor Pedro. Diga, por favor. Pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre la estructura con las propiedades de la proteína? La relación. Me acabas de hacer una pregunta que da para escribir un libro. Así de importante es la pregunta. Perdón, ¿quién habló? ¿Eterio? Roger Romero. Perdón, Roger.
Roger, usted me acaba de hacer una pregunta que da para escribir un libro, porque justamente es tremendamente importante en la funcionalidad. La función que cumple la proteína la determina, vamos al inicio de todo, su secuencia de aminoácidos, porque eso va a determinar cómo se enrolla la estructura secundaria, cómo se enrolla la estructura terciaria y también si forma cuaternaria. ¿Ya? No todas forman cuaternaria, esto es una particularidad que tienen algunas proteínas para su funcionalidad, como el caso de la hemoglobina, pero otras que se mantienen como una sola unidad. Por lo tanto, la secuencia es lo que hace que esto es espontáneo, que se enrolle de esta manera, depende de la secuencia y ahí su funcionalidad. Por tanto, cada proteína de nuestro cuerpo, si se pliega correctamente, debido a su secuencia y composición, tendrá la función correcta. ¿Ya? Así que es totalmente determinante para responder a su pregunta, Roger. Totalmente determinante. Estructura, composición, secuencia determinan la función finalmente. ¿Ya? Así podemos obtener una proteína que su función es estructural, ¿ya? Como el colágeno, o su función es ser un catalizador, como una enzima, o un transportador que están en las membranas celulares para mover una molécula de un lado a otro, hacia adentro, hacia afuera de la célula. Todas esas proteínas no funcionarían adecuadamente si no se pliegan adecuadamente y si su secuencia no es la adecuada. Por eso mencionaba yo la mutación en algunos casos que generan enfermedades congénitas. Así es que totalmente determinante es la respuesta a su pregunta. Continuando, algo de la clasificación de las proteínas que me parece importante para lo que es el tema de la hidrólisis enzimática. Hay proteínas que son globulares, en donde la cadena polipeptídica está ordenada en una forma esférica globular en cuanto a la estructura terciaria. O sea, cuando yo la miro es más o menos esférica, ¿ya? A eso se refiere con globular. Y están las fibrilares, que como dice la palabra, forman largas hebras o láminas. ¿Ya? Tienen diferencias estructurales importantes, porque las globulares tienen varios tipos de estructura secundaria en toda la estructura general. ¿Ya? Generalmente son solubles y sus funciones son enzimas, hormonas, transportadores, a diferencia de las fibras que generalmente tienen un tipo de estructura secundaria, ¿ya? Porque es como una cuerda, una soga. Son generalmente insolubles y tienen una función de tipo estructural, o sea, resistir, tracción, estiramiento, ¿ya? Dar forma, que es lo que hace el colágeno en los tejidos, dar forma y mantener forma. Algunos ejemplos, proteínas globulares, como la mioglobina, que está en los músculos, que si hidrolizamos, por ejemplo, músculos de los pescados, vamos a estar hidrolizando mioglobina, por supuesto. Albúmina, que es parte del suero de los animales. La hemoglobina, ya este transportador de oxígeno en la sangre. La subtilicina, que es una proteasa muy utilizada en la hidrólisis enzimática. Ya, todas estas son estructuras bastante aglomeradas, tienden a ser un ovillo, como un ovillo de lana, enrolladito, ¿ya? Y tienden a tener estructura globular. A diferencia de las fibrilares, como es el colágeno, la elastina, y en el músculo, la actina y la miosina, ¿ya? Son fibras, son largas. ¿Ya? La elastina, cuando se estira, esta estructura forma una hebra más, que se nota un poco más claro. Pero todas estas tienen función estructural. ¿Ya? Así que la función está determinada por la estructura y la estructura por la composición. Y la composición viene desde los genes. Por ejemplo, el caso del colágeno es una cadena polipeptídica toda totalmente enrollada como una hélice. ¿Ya? Aquí se ve en esta imagen. Y después de esto, se juntan 3 de estas cadenas polipeptídicas, se asocian aquí y forman esta hebra o fibra. ¿Ya? Se enrollan 3. Esto es muy
similar a una soga. ¿Te han visto una soga que está formada por varias cuerdas o una trenza? ¿Ya? Así está formado el colágeno. ¿Ya? Por eso tiene tanta resistencia y por eso su función es mantener la forma de los tejidos. Pero no solo eso, ¿ya? Estas hebras acá, fíjense en esta imagen que estoy apuntando con el cursor, ¿ya? Esta que está en celeste, cada uno de esos es una hebra de colágeno donde hay 3 cadenas polipeptídicas enrolladas como una soga. Pero además de esto, se suma a esta gran resistencia estructural entre cruzamientos entre estas hebras. Por lo tanto, aquí ya no tan solo tenemos fibras, sino que ahora se formó un tejido. ¿Y cómo se forman estas entrecruzamientos? Aquí en el medio está el detalle de que una lisina de una cadena se une por enlace covalente a una lisina de la otra cadena, de la otra hebra. ¿Ya? Es un enlace bien particular. ¿Ya? Ya hay un doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Ya? De hecho, esta lisina de acá perdió su nitrógeno en este enlace. ¿Ya? Y aquí aparece un aminoácido no estándar, que es la hidroxilisina. ¿Ya? Cuando se sintetiza el colágeno, el ribosoma incorpora lisina. Y después que está lista el colágeno, se hace esta modificación química. Es post-traduccional. ¿Bien? Así que lo que tenemos acá como resultado no son solo hebras, es un tejido, es una malla que claramente está, ¿no es cierto?, con una función estructural. Otro ejemplo, la actina y la miosina, proteínas del músculo, ¿cierto? Aquí tenemos la miosina, que es una cadena, una hebra, que tiene estas porciones polipeptídicas en el extremo, se llaman cabezas de miosina, que en estudios anteriores se han cortado con tripsina y papaína, ya en estas secciones. Y lo que ocurre acá es esta superestructura que está acá, de actinas y miosinas, ¿ya? Permiten la contracción muscular. ¿Ya? Esas cabecitas de miosina se mueven a lo largo, ¿ya?, de estas otras proteínas, y fíjense, se genera la contracción. Imagínense muchas de estas unidades en el tejido muscular, y eso es lo que genera la contracción. Ahora, en el tejido muscular, que esto es muy importante para lo que es el proceso de hidrólisis enzimática o cualquier proceso que se haga con un subproducto pesquero, uno podría preguntar cuál es la diferencia entre un músculo de pescado y el de un mamífero. Bueno, no están en la composición de la actina y la miosina, ¿no?, sino están en la distribución del tejido conectivo. Y en el caso de los peces, la cantidad de tejido conectivo es lo que conecta las fibras entre ellas y las ordena, es mucho menor en los pescados, el tejido conectivo, que en un mamífero. Ahora, ¿por qué? Porque en el pescado vive en el agua, y por lo tanto el agua genera un sustento de la estructura que nosotros no tenemos, los mamíferos, ya están más sujetos a la gravedad. Por lo tanto, tiene que haber más tejido conectivo en el músculo mamífero, ¿ya? O de las aves, y también los reptiles, ahí hay un punto intermedio. Pero en los pescados, por eso la carne ya es tan tierna, ¿ya? Porque la cantidad de fibras conectivas es mucho menor en abundancia. Y eso es determinante al momento de generar una hidrólisis, por ejemplo. En este experimento que yo realicé en mi laboratorio, ya yo sometí a hidrólisis, ¿ya?, en donde este gráfico muestra la generación de producto en función del tiempo. ¿Ya? Esta es una típica curva de hidrólisis que la vamos a estudiar con más detalle en su momento, pero esto es para mostrar el efecto de la naturaleza, ¿ya?, o el origen de la proteína que vamos a hidrolizar. Acá, en la parte más baja, tenemos queratina de pluma de pavo. La queratina es otra proteína que es fibra, ¿ya?, que la tenemos nosotros en el pelo, en la piel, en las uñas. Incluso en otros mamíferos como el rinoceronte forma cuernos. ¿Ya? Ese cuerno del rinoceronte no es hueso, es queratina, es una proteína. Pero la queratina está tan compactada, es tan resistente que, fíjense, la hidrólisis es muy bajita.
Ya, es lo más bajo que hay. Lo que viene más arriba en rojo es la queratina de pluma de pavo, pero denaturada térmicamente antes de hidrolizarla. Ahí se separaron un poco las hebras, ya, porque se denaturó la proteína. Se separó de unas hebras de otras. Y fíjense, la hidrólisis aumenta un poco. Más arriba tenemos ya la proteína de músculo de salmón en color azul. Fíjense que la proteína de músculo de salmón, a pesar de tener bastantes fibras, ¿ya? Como además también tiene proteína globular, ¿ya? Es mucho más susceptible de hidrolizar, da mucho más producto. Y más arriba de todo está la proteína de suero de leche, que es solo proteína globular. ¿Ya? Proteína soluble, globular, no hay hebras resistentes, por lo tanto es la que se hidroliza con mayor facilidad. ¿Ya? Y esto es para que ustedes vean qué importante es la naturaleza de la proteína en el tejido. Sean proteínas globulares o fibrilares, van a tener una susceptibilidad a la hidrólisis muy diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar al último punto? Doctor, hay una diferencia también entre el músculo de pescado y el músculo de una vaca, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos que se demoran, o cuán frágil son al ataque de bacterias que producen descomposición. Mira, eso que tú estás diciendo, Carmen, perdón. Sí, Carmen, gracias. Sí, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que se está mostrando aquí. ¿Ya? Debido a que el músculo de pescado, como es más tierno, es mucho más susceptible del ataque de las bacterias. Ahora, ¿cómo atacan las bacterias a los tejidos? Con enzimas. Generalmente proteasas. ¿Ya? Porque al tú degradas proteasa y liberas los tejidos, rompes células, rompes tejido conectivo. Entonces, eso de que el músculo de pescado, la proteína de pescado, se descompone muy rápido, es por eso. ¿Ya? La carne de mamífero se descompone también, pero no a una velocidad tan rápida como la del pescado. ¿Ya? Y justamente se debe a esto. ¿Ya? Porque cómo están dispuestos los tejidos. ¿Ya? Finalmente la diferencia no es tanto molecular en actinas, en miosinas, en colágeno, sino que es en cuánto colágeno tiene dentro del tejido, por ejemplo, que es tejido conectivo, generalmente es colágeno. Así que... Y esas características supongo que influyen también en el tipo de enzimas que podríamos utilizar, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo la dosis y las condiciones de operación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo he estudiado la hidrólisis de queratina también. Y es tan difícil hidrolizarla, mira, te quedas por acá abajito. A menos que le haga una denaturación térmica, aumenta un poco la hidrólisis, pero tampoco es algo tan significativo. ¿Ya? Y se puede mejorar un poco más con un poco de denaturación química, pero ahí ya empiezas a estropear un poco los aminoácidos. ¿Ya? Así que hay que buscar otra forma ahí de hidrolizar la queratina. Y de hecho, una forma que encontramos es no utilizar enzimas solas, sino microorganismos, que entre otras producen proteasas de queratina, o sea, queratinasas, y producen no tan solo esa enzima, sino otras. Es un pool de enzimas que entre todas van cortando distintos puntos, incluso óxido reductasas, porque la queratina, una de las cosas que tiene en su estructura es que tiene enlaces disulfuro entre cadenas, y hay unas enzimas que oxidan esos enlaces y por lo tanto van separando las hebras. Entonces, en conjunto, todas esas enzimas que son secretadas por una bacteria, esas sí hidrolizan muy eficientemente la queratina, y eso ya lo estudiamos nosotros en el laboratorio. Estamos por presentar una tesis doctoral al respecto, en donde un microorganismo, pero hidroliza completamente la queratina, no como aquí, que es un poco, pero completamente. Nosotros quedamos sorprendidos. Y nosotros metimos una pluma entera en un tubo de ensayo con el cultivo y después no hay pluma.
Así de maravillosos son los microorganismos, porque la diferencia es que aquí, cuando uno hace hidrólisis enzimática en un reactor, uno utiliza una enzima, una proteasa, o tal vez dos proteasas, pero el microorganismo produce otras enzimas como óxido de reductasas, sulfitos reductasas, que todas van atacando en distintos puntos a la proteína y finalmente la hidrolizan por completo. Es maravilloso. Así que la creatina va más por el lado del microorganismo que utilizar enzimas. Doctor, Diga. quiero hacer una pregunta, una duda que tengo de repente. Dígame. Ana Moreno soy. Mire, Ana, con diga. respecto al colágeno, sé que de origen vegetal no hay, pero el licopeno o algún pigmento podría considerarse algo parecido a lo que es el colágeno vegetal. O, a ver, por favor. Colágeno vegetal. Nunca había escuchado al respecto y no sé si No hay el colágeno licopeno vegetal, sino que sea yo un sé que me símil. pregunto si hay algo que pueda... Ya, le voy a decir directamente. Lo que pasa es que estoy en un proyecto de macroalgas y lo que se está planteando es también darle un valor agregado para consumo humano, ¿no? Y hay que también ponerle un atractivo, ¿no? Claro. ¿no? Ya, sí entiendo. Sí, por supuesto, lo puedes usar, por ejemplo, los polímeros de las algas, como la agarosa y otros, carragenina, que se utilizan comercialmente como sustitutos del colágeno cuando lo sustituyen funcionalmente en el sentido de que, por ejemplo, en un ingrediente alimenticio, un espesante. ¿Ya? Eso se puede. Ahora, la naturaleza química es totalmente distinta y por lo tanto, si tú quieres sustituir una función química, ahí es más difícil. Pero como marketing suena muy bien. Lo que pasa, doctor, es que, mire, fíjese, hay muchas personas que dicen que se han curado consumiendo, por ejemplo, caldos de macroalgas, de yuyo, así lo que hay acá, ¿no? Se han curado dolores de articulaciones, la rodilla, así, ¿no? Entonces, es consumido mayormente para eso y porque además dicen que también ya les da, no les engorda, mejor dicho, en buen castellano. Entonces, por eso es que yo, ahorita escuchándolo, estaba pensando, ¿no? Si da la forma, y como los chinos lo consumen y dicen que incluso retarda el proceso de envejecimiento, cosas así, ¿no? Entonces estoy pensando que también antioxidantes contiene, ¿no? Y por eso le preguntaba si alguna similitud o algo, ¿no? Con colágeno. Pero está bien la respuesta, doctor, gracias. Sí, mira, más no sabría. ¿Ya? No, más que eso no sabría. Pero sí, por supuesto, las algas deben tener una cantidad enorme de biomoléculas con propiedades bioactivas, ¿ya? Como las que vamos a ver de las proteínas. Pero es todo un mundo por estudiar eso. Si hoy día se estudia muchísimo la bioactividad, ¿ya? Que explica, por ejemplo, por qué desde épocas paleolíticas las tribus utilizaban las plantas medicinales. ¿Ya? Porque curaban ciertos males, dolor de estómago, de cabeza. Y eso hoy día se están encontrando cuáles son los principios activos, las moléculas que generan justamente esos efectos en la salud. Así que es un tema de investigación, pero muy recurrente hoy en día. Así que sí, definitivamente es muy interesante. Bueno, y por último, para esta introducción, ya tengo estos dos tópicos que son la producción de harina de pescado y la producción de hidrolizado proteico, pero muy esquemáticamente hablando, como para que empecemos a hacer una comparación. Esta comparación no va a terminar acá, vamos a seguir hablando de esto en las demás clases, pero es para nada más dar un panorama general de a qué nos enfrentamos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué los pongo estos frente a frente? Porque justamente en una industria puede estar el interés de producir harina, pero producir hidrolizado es un proceso competitivo. ¿Ya? Entonces yo tengo que decidir, tengo este residuo, lo hago harina, que es muy fácil, o lo hago hidrolizado. Entonces yo lo que tengo que analizar es cuáles son las ventajas y desventajas, ¿ya?, comparativas entre ambos procesos. Por ejemplo, aquí muy esquemáticamente, aquí el proceso de producción de la harina de pescado,
¿ya? Hay una cocción, aquí hay un prensado, y por lo tanto aquí se genera lo que se denomina un queque, que después se seca. Y ahí se genera la harina. Se le incorporan antes, sí, después del prensado hay una agua, ya que se pasa por un decantador y se recuperan los sólidos para ir al secado junto con el queque. En este decantador, ¿no es cierto?, se separa el aceite, hay una centrifugación y sale el aceite. Y también tenemos el agua que después de evaporar, ¿ya?, generan, van a haber sustancias solubles y también se incorporan al secado. Todo eso genera finalmente la harina de pescado. Por lo tanto, aquí tenemos un procesamiento térmico, ¿ya?, y procesos de separación. Y después, finalmente, otro proceso térmico en el secado, ¿ya? Así que aquí hay dos procesos térmicos, ¿ya? La cocción, que generalmente se lleva a cabo como a 90 grados Celsius, pero después el secado ya son temperaturas ya necesarias para evaporar y eliminar todo el agua. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay dos procesos térmicos acá. Hagamos el paralelo con lo que es la hidrólisis enzimática de las proteínas, ¿cierto? Requerimos primero una molienda. ¿Ya? El tamaño de partícula producto de esta molienda impacta, ¿no es cierto?, a la eficiencia de la hidrólisis, en donde en el reactor de hidrólisis generalmente lo que se hace es mezclar con agua, se agrega la enzima, y aquí lo de ácido y álcali es necesario para ajustar pH en caso de que se vaya a ajustar. Una vez que ocurre la hidrólisis, pasamos a esta siguiente etapa en donde se separa todo el material particulado que quedó de la hidrólisis. Ahí, por supuesto, van a haber huesitos, ¿ya?, y piel no hidrolizada que resistió la hidrólisis, y la parte líquida que contiene todo el material que se solubilizó a través de la hidrólisis. Y finalmente, una etapa de secado, ¿ya?, para generar este hidrolizado en polvo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos, en el secado tenemos una etapa de procesamiento térmico, ¿ya?, solo una. ¿Por qué? Porque en la otra parte donde podemos estar generando la pasteurización es un proceso térmico, pero bastante, no es tan agresivo, ¿ya? Generalmente son 70 grados Celsius, ¿ya? Y en el caso de la hidrólisis, esto se genera alrededor de los 50-55 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso térmico como tal es la etapa de secado. Bien.